Vamos a continuar la sesión con la intervención del profesor Manuel Lof, que es, como he dicho antes, historiador, es profesor en la Universidad de Porto, especialista en el Portugal y en la Europa del siglo XX, autor de una serie de libros importantísimos, de los cuales solamente destaco uno, porque además es una belleza literaria, El mundo visto por Salazar y por Franco, lo cual quiere decir que es un especialista en el salazarismo y en el Portugal posterior al salazarismo. Y él va a ser el ponente de esta sesión sobre el Portugal que vivió la integración antes, durante y después. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buen día a todos. Yo me paso directamente al español. He hecho la presentación toda en portugués, suponiendo que una parte de la asistencia sería portuguesa como yo, además como varios de los ponentes. Pero una vez que a mí el español me resulta bastante fácil y evidentemente el público no creo que haya ningún compatriota mío, la presentación la haré en portugués. Agradezco en primer lugar a los dos directores del curso, a mis compañeros Enrique Moradiellos y Miguel Ángel Martín, y a la Fundación Academia Europea de Juste, y de hecho es un placer estar aquí. Mi idea sería, el título de mi presentación de los últimos 30 años, últimos 30 años de la historia contemporánea portuguesa y los 30 años de integración portuguesa en Europa. He elegido la idea de un paso de la ilusión democrática de los años 70 y 80 que han conducido a mi país, como España, a las entonces comunidades europeas, a lo que es la perplejidad de la crisis austeritaria de los últimos 8 años ya. Que para nosotros, todo sumado, como os intentaré demostrar, llevamos ya prácticamente 14 años consecutivos de o estagnación o recesión económica desde el año 2002. Empiezo por una presentación muy básica sobre la idea de un país, quizás no, seguramente más que España, que ha pasado por un cambio de identidad muy radical y tan rápido como, evidentemente, el proceso, más o menos 40 años de democracia que España y Portugal llevamos, pero en todo caso, en nuestro caso, en el caso portugués, con un cambio de identidad francamente más rápida. Por el motivo de que, de hecho, la urbanización y la industrialización portuguesa son muy tardías, son de los años 50 y 60 del siglo XX, es decir, unos 15 años antes de la democracia, en un país que tenía el tercer más grande imperio colonial del mundo, una economía y un estado geopolíticamente periféricos en Europa occidental, pero sin embargo con ese lastre por una parte, pero por otra parte también ese capital económico y político y evidentemente identitario que era el imperio. Los últimos 13 años de la dictadura, la guerra colonial del año 61 al año 74, son años de cambio radical como solo probablemente las guerras pueden producir en el tejido social. Son 13 años en los que una pequeña sociedad de 8,5 millones de habitantes ha movilizado a más de 900.000 hombres para las campañas militares en África, en Angola, en Guinea y en Mozambique, segregando otro cuarto de millón que ha sido refractario a la legislación militar, que no se ha presentado al servicio militar y que evidentemente, que era una buena parte de ese millón, casi 1,5 millones, 1.400.000 portugueses que han emigrado en los años de la guerra colonial entre el año 61 al año 74. Somos con la RDA, la antigua Alemania Oriental, el único país de Europa que pierde líquidamente habitantes en más de 300.000, casi 400.000 en los años 60, exclusivamente en la década de los 60. Hemos pasado muy rápidamente de un Estado nacionalista colonial asumido, con una retórica imperial, a un Estado europeo. Un Estado que antes, entre otros aspectos, las élites políticas y gubernamentales portuguesas de la dictadura y del régimen autoritario rechazaban en gran parte, por motivos de propaganda y probablemente por convicción cultural, la idea de que Portugal fuese un país europeo. Portugal, como decía el ministro de Exteriores de Salazar, que más tiempo quedó en el gobierno del año 61 al año 64, Franco Nogueira, se definía al país como una nación euroafricana.
y que en algún momento tendría que elegir si la capital se trasladaría de Lisboa, por ejemplo, a lo que el colonialismo llamó Nueva Lisboa, Nova Lisboa, lo que había sido, y hoy es otra vez, después de la independencia angoleña, la ciudad de Huambo, en el Planalto Central de Angola. Esa realidad, o sea, Europa para los años 70, para los portugueses, perdón, en los años 70, era claramente lejana. Y era la guerra y África, el llamado espacio económico portugués, así pomposamente llamado, en el que se reunían no solamente al territorio metropolitano de Europa, Azores y Madeira, con las 5 colonias africanas y los 2 territorios asiáticos que quedaban del Imperio portugués, Macao, que permanecerá portugués hasta el año 1999, y Timor Oriental, ocupado por Indonesia en diciembre del 75 y hasta el año 2000, justo en el momento en el que el gobierno democrático estaba intentando ya descolonizar. De una sociedad que, justamente como España, que expulsaba a la población, hemos sido desde en la segunda mitad del siglo XX, salvo algún caso de naciones, de países, de sociedades de Europa centro-oriental, el país que más habitantes ha expulsado, en este sentido, de donde más gente, más emigrantes han salido, a una nación desde mediados de los años 90 que ha traído a inmigrantes. Y, por último, una sociedad que se autopercepcionó siempre a lo largo de la historia contemporánea como pobre, o sea, en la periferia de la Europa rica, a una sociedad que de repente entraba en el club de los ricos, cuando todavía, justamente, los 12 primeros, Portugal y España, entran para configurar una Europa de 12 miembros, y de esos 12 miembros hemos sido siempre el más pobre, digamos, en producción de renta y en distribución de la renta en la población. Seguimos siendo, con excepción de algunos nuevos socios de Europa centro-oriental, la sociedad socialmente más desigual y más polarizada de Europa. Pero es cierto que en los años 80 y en los años 90, un poco como me acuerdo de un programa televisivo de Albert Boadella de los años 90, inicios de los 90, cuando empecé a venir a España para preparar el doctorado, y Boadella tenía un programa que se llamaba Ya semos europeos. Esa retórica de que ya semos, entre comillas, ricos, ya semos de la Europa rica, los portugueses la hemos vivido, evidentemente, es el final de mi adolescencia y mis años de universidad. Esa identidad ha cambiado muy rápidamente en una sociedad que se ha masificado muy tardíamente. Y para no tomar mucho más tiempo, hago un repaso muy breve. Por ejemplo, un indicador fundamental, las primeras elecciones en las que, por ley y en la práctica, todos, ciudadanos mayores de 18 años, hombres, independientemente de su género, hombres o mujeres, han tenido el derecho de voto, son las elecciones constituyentes del abril del 75. Jamás Portugal, antes del 75, ha tenido sufragio universal masculino y femenino. Y evidentemente el cambio, es cierto, no ha sido Europa, ni ha sido siquiera la democracia que ha producido la industrialización y evidentemente uno de los indicadores esenciales de una sociedad de masas, que es la industrialización y el éxodo del mundo rural hacia el mundo urbano, es de hecho un proceso de los años 50 y 60, pero es cierto que se hace de modo muy rápido en Portugal. Si lo miráis, son cifras sobre la tasa de analfabetismo en Portugal. Portugal es un caso excepcional también en ese sentido, en un mal sentido, evidentemente, pero en este campo concreto, digamos, del desapego y sobre todo de la falta de legitimidad social del sistema educativo, hasta muy tarde, en el año 1900, la columna está en azul porque es todavía régimen monárquico, más del 75% de la población mayor de 7 años es analfabeta. La República, la segunda y tercera columna en rojo, no ha resuelto el problema, además evidentemente con la entrada de Portugal en la Primera Guerra Mundial, al contrario de España. Será durante los años del salazarismo, no tanto por evidentemente elección directa, voluntaria del régimen, sino después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial,
con la necesidad de una mano de obra mínimamente cualificada para un proceso industrializador, que el analfabetismo va bajando. Cuando llegamos a la democracia, el nivel de analfabetos del año 1981, 7 años después del 25 de abril de 1974, todavía casi el 20% de la población mayor de 10 años era analfabeta. Y solo en el siglo XXI, tendremos cifras más o menos semejantes, digamos, a las peores del conjunto del continente europeo. Al contrario de España, el régimen autoritario de Salazar, la dictadura salazarista, tuvo éxito en su estrategia político-diplomática en la posguerra de asegurar la supervivencia de la dictadura insertando el país dentro del sistema, por una parte del sistema geopolítico-militar occidental. Portugal es miembro fundador de la OTAN en 1949, con muchas dudas por parte de Salazar, mucha insistencia por parte de norteamericanos y de británicos, pero es cierto, el sector diplomático y, digamos, la mayoría del oficialato de las Fuerzas Armadas ha impuesto esta solución a Salazar. Si es que de imposición hay una gran discusión historiográfica sobre el tema, pero en todo caso, para la historia quedan las dudas de Salazar, pero el hecho de que Portugal, al contrario de España, es miembro fundador de la OTAN el año 49, es miembro fundador de la Organización Europea para la Cooperación Económica, creada en la Conferencia de París del año 47, a la que Portugal y España no ha sido invitado, y el año 48 es, por lo tanto, parte de la OECE futura a partir del año 59-60, 59 tratado, 60 evidentemente su aplicación de la futura actual OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Por lo tanto, es posible decir que de manera marginal y permanentemente y con bastantes dudas y resistencias por parte del régimen autoritario, Portugal ha sido parte desde el inicio de las grandes instituciones, digamos, geopolíticas y económicas de Europa occidental. Con España entramos en el llamado Package Deal de 1955, de diciembre de 55, en las Naciones Unidas, y en el año 59, otra vez, al contrario de España, seguimos a nuestro viejo aliado, y insisto en un viejo entre muchas comillas, británico, la vieja historia que Gran Bretaña tiene un peso desmedido en la política y hasta en la, si queréis, en la autorrepresentación portuguesa, ha sido verdadero hasta el año 45, quizás hasta el año 43, negociación de las Azores, y a partir de ahí Gran Bretaña es sustancialmente un socio menor en la política exterior portuguesa. La tesis de un Portugal anglófilo es una tesis decimonónica y de la primera mitad del siglo XX, lo que no impide que muy pragmáticamente Portugal se haya reunido a un club todavía de los más ricos en Europa, EFTA. Estaba constituida, la EFTA, o sea, Asociación Europea, European Free Trade Association, Asociación Europea de Comercio Libre. O de libre comercio, y estaba constituido sobre todo por países nórdicos, escandinavos, futuros candidatos. Dos de ellos no entrarán inmediatamente en las comunidades, Suecia y Noruega, países nórdicos, Suiza y Austria. Bueno, y al lado de Gran Bretaña todavía Irlanda, que entrará con Gran Bretaña el año 73, dejará EFTA y entrará justamente Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca entrarán en las comunidades. Portugal les acompañó en un espacio de comercio libre que Fernanda Golo, seguramente mi compañera Fernanda Golo, que os hablará esta tarde, seguramente, bueno, sobre ello ha estudiado, tiene un peso, yo no lo valoraría en todo caso, pero tiene un peso significativo en un proceso, seguramente más en el proceso de apertura de la economía portuguesa, que de hecho, en los años 70, cuando se inicia el proceso de negociación con las comunidades, es, digamos, una economía más abierta que la española, sobre todo más abierta, evidentemente, a Europa, pero también, aunque ahí menos, en un proceso muy incipiente de modernización del tejido empresarial portugués. Ocurre, sin embargo, que podrían haber sido los mejores años de la dictadura, para frasear un título de peli norteamericano en los años 50, lo que podrían haber sido los mejores años del salazarismo se vuelven su peor pesadilla. Es la guerra que
empiece el año 61 y que acompañada, como la guerra de Vietnam, como la guerra de Corea, como la guerra de Indochina francesa, acompañados todos estos conflictos de gran crecimiento económico, son conflictos militares sin destrucción de infraestructura material. La economía portuguesa dispara con crecimiento anual del PIB entre el 8 y el 12% al año, evidentemente, pero, sin embargo, con una sangría demográfica tremenda, lo que significa en un país bajo una dictadura, sin sindicatos libres, sin derecho de huelga, que aumenta el bienestar, aumentan los sueldos, porque no hay mano de obra. Porque se está escapando, evidentemente, por una parte 250.000 hombres permanentemente en filas, en armas en África, y por otra parte hasta 1.400.000 que desde el año 60 hasta el año 73 abandonan el país. La guerra propició una modernización que llamamos, en términos de historia económica, una modernización autoritaria de la economía, en la que el Estado, con sus planes de fomento, como los planes de desarrollo franquistas, el Estado con sus planes de fomento elige unos cuantos grandes grupos económicos, los llamados Siete Magníficos, que controlaban el 75% del capital social de las empresas portuguesas en el año 74, elige una gran alianza entre los grandes grupos económicos y el Estado en un esfuerzo de modernización con algunas premisas fundamentales. No hay sindicatos libres, no hay derecho de huelga, no hay partidos políticos, no hay debate democrático. Pasaré algunos detalles sobre la transformación radical de la composición de la población activa, pero os hablaré, por ejemplo, solo en 4 grandes medias quinquenales, o sea, de conjuntos de 5 años, o 5 años agrupados, entre el año 65 y el año 60-65 y 65-70, en el promedio, el crecimiento económico portugués es siempre superior a los 6%, con algunos puntos máximos como el año 72, antes de la crisis petrolífera energética del 73, 12% de crecimiento. Era el canto del cisne del impacto de la guerra en la economía portuguesa. La primera mitad de los años 70, mixto entre última fase de la guerra, crisis energética e inflacionaria del 73, 74 y años siguientes, y el impacto de la revolución, descolonización, retorno de un total entre antiguos colonos de los territorios coloniales y el retorno de muchos emigrantes de los años 60 que vuelven a Portugal en los años 70, hablamos de un total de más de 900.000 portugueses. De repente una sociedad que había perdido habitantes en los años 60 pasa de 8,5 millones a 9,5 millones en el espacio de apenas 6 años, entre el año 74 y el año 81. Pocas sociedades en Europa occidental, desde el año 45, han pasado por procesos tan radicales de cambio en tan poco tiempo. Y aún así, el crecimiento promedio de la economía es de 4,4 prácticamente, y en la segunda mitad de los años 80, ya en plena democratización, acabará siendo de 5% media al año. Sin embargo, yo no estoy completamente de acuerdo con mi compañero cuando decía Portugal y España son dos sociedades que han ansiado por Europa, sin duda. Desde el año 74 Europa era un símbolo de democratización, pero Europa está ausente del debate político portugués y está ausente, deliberadamente ausente, de las imágenes culturales portuguesas, bueno, de las élites intelectuales, evidentemente, en los años, hasta los años 70. Este cartel electoral del Partido Socialista, Europa con nosotros, es de las segundas elecciones democráticas del año 76, primeras constituyentes 75, se aprueba la Constitución 76, 25 de abril 76, segundas elecciones libres, democráticas. Y el Partido Socialista, por primera vez, un partido político utiliza Europa como un eslogan suyo. Pero de hecho no había sido así.
Justamente los socialistas portugueses son herederos de la oposición republicana, bueno, del republicanismo histórico de finales del 19, inicios del 20, que ha tomado el poder en octubre de 1910. Somos la segunda república europea después de la francesa, nunca más la monarquía ha sido restaurada en Portugal, y el republicanismo histórico que gobierna en la república del 10 al 26 y que está en la oposición democrática y liberal a la dictadura desde entonces, apenas habla de Europa, habla de Francia. Son francófilos, pero eso pasaba lo mismo en España. El idioma extranjero de las élites, de la escuela, era el francés. Y hay una Francia republicana y laica para los republicanos y una Francia organicista y católica de Action Française Maurrasienne para los católicos. Izquierdas y derechas intelectuales sí se reconocen en España. En Francia, perdón, y es muy probable que haya, es bastante más secundaria, pero los sectores liberales, sobre todo el mundo de la empresa de importación, sobre todo, y los intereses coloniales siempre dependientes de Gran Bretaña y de las colonias británicas, no merece la pena enseñaros un mapa mundi con las colonias portuguesas. Todas tienen a su lado una gran colonia británica. Bueno, salvo Macao, que tenía evidentemente a China, pero a Hong Kong al lado, con cuya economía evidentemente se articulaba. Pero evidentemente entre los tres enclaves de India, perdidos para India el año 61, todavía bajo la dictadura. Angola, que al sur tenía Namibia, sudeste africano, ocupado por Sudáfrica. Mozambique, dependiente de la economía sudafricana y rhodesiana, actual Zimbabue. Hasta Guinea, muy cerca de Sierra Leona, Gambia, etc. Todas las colonias portuguesas dependen del mercado británico. Y dependen hasta, ya lo sabemos muy bien desde finales del 19, de la tolerancia británica en que el imperio portugués se conservara. Esos sectores coloniales empresariales, aunque en gran parte sin estudiar el inglés, tendrían a Gran Bretaña como un símbolo, pero era Francia sobre todo que contaba. Y luego, desde el punto de vista político, las derechas se enamoran de Alemania, como todas las derechas europeas, a partir de inicios de los años 30. Y es un cambio que todo el mundo, cualquier observador nacional y extranjero en Portugal en esos años nota, hasta tal punto que se ha dicho en determinado momento, evidentemente, sobre todo durante la Guerra de España, 36-39, el acercamiento con la diplomacia y la economía alemana se vuelve absolutamente evidente. En un país aliado desde finales del siglo XIV, de Gran Bretaña, o de Inglaterra primero, luego del Reino Unido, como Portugal, el primer socio comercial portugués en los años 41, 42 y 43 no es ni Gran Bretaña ni Estados Unidos, es Alemania. Esto no significa que, no había ningún acercamiento, no había una alianza política y hasta militar, por lo menos en el frente ruso, como en el caso franquista, pero sin embargo, Salazar, de eso he estudiado yo mucho, Salazar justamente estaba contando con la victoria alemana en la guerra. Alemania aparece ya para los intelectuales y los tecnócratas, los industrialistas de finales del 19, como un ejemplo a seguir. Ahí no era Hitler, era Bismarck. Y luego los prusianos. Una especie de, si queremos, un Japón europeo. Tradición y modernización. Esa Alemania atrae muchísimo a las derechas intelectuales, empresariales, tecnocráticas portuguesas, pero sin efectos prácticos. Los primeros efectos prácticos se notan en los años 30 y los años 40 y inmediatamente desaparecen en el año 45 con la derrota final de Hitler. Eso no impide, por ejemplo, que el primer suministrador de armas a Portugal, bajo el boicot internacional decretado por Naciones Unidas durante la guerra colonial, desde el año 61, sea la República Federal de Alemania, bajo el gobierno primero de Adenauer y luego los dos gobiernos siguientes todavía de democristianos, de Kissinger y de Erhard. Bueno, por último, es cierto esto, sin embargo, que hay un pragmatismo económico por parte de la dictadura salazarista, sobre todo en su última fase, los últimos 6 años de consulado marcelista,
que permiten, Salazar es sustituido al año 68, nosotros tenemos un salazarismo sin Salazar, y entre el año 68 hasta la caída final del 74, Marcel Caetano, el eterno delfín que nunca, como un poco Carlos de Inglaterra, que nunca llegaba al trono, y a los 60 y tantos años por fin llegó, para no conseguir impedir evidentemente la caída final, tuvo el pragmatismo suficiente por sus tecnócratas dentro del sistema, del régimen, de presionar y negociar un acuerdo comercial preferente, como el de España del año 70, el nuestro es del año 72 con las comunidades europeas, pero evidentemente con un veto a la entrada de Portugal, mientras no era simplemente el problema de la dictadura, era el problema de la guerra colonial y la contestación internacional que duraba, hacía evidentemente el año 72 ya 11 años. Y están las comunidades europeas, sí se mencionan en los debates políticos de las oposiciones democráticas portuguesas, concretamente los llamados congresos republicanos del año 57, 69, 73, donde están todas, convergen todas las oposiciones. Lo que quedaba de republicanos que se estaban socializando, creando la Acción Socialista Portuguesa, 64, y el Partido Socialista, 73, hasta los comunistas y los católicos progresistas. Si se mencionaba a las comunidades, era para decir que era una versión de economía de Europa capitalista que no les interesaba. El Partido Socialista, su congreso fundacional del año 73, reniega de las comunidades europeas, diciendo que sí estaremos interesados si hay un cambio radical en su política. Esta es una actitud muy distinta de las oposiciones democráticas españolas, y a mi juicio, o sea, no hay ningún Múnich en el caso portugués, y a mi juicio porque hay evidentemente un factor que radicalizó, no es el 25 de abril, es antes, lo que radicalizó, polarizó, lo que creó las condiciones políticamente, lo que creó las condiciones de ruptura política en Portugal en el año 74 es la guerra. Son 13 años de guerra, perdón. Y evidentemente eso quitó espacio a soluciones, digamos, moderadas, porque no había ninguna solución de compromiso con el régimen vigente. Y es eso lo que ocurre. La nuestra es una democratización por ruptura. Acabando, es cierto, en los años 80, llegando más o menos al mismo punto, si medimos, si comparamos políticas económicas y resultados sociales, Portugal, una monarquía como la española, una república como la portuguesa, un régimen democrático español salido de una transición con el antiguo, que de hecho ha pactado con sectores, con quien gobernaba el antiguo régimen, y ruptura total en el caso portugués, a los 15 años, si queremos, ha producido más o menos el mismo resultado. Pero eso no significa que el origen de los dos regímenes democráticos sea el mismo. Y eso significa, y eso ha significado ahora algunos datos. En primer lugar, el impacto, por ejemplo, de la crisis del 73 en la economía portuguesa es superior al impacto en la economía española, con niveles de inflación claramente superiores, que llegan a los 28% en el año 74, 20% en el año 75, todavía 18% en el año 76. Un cambio radical, porque hay evidentemente una subida impresionante de los sueldos, de los sueldos en su variación real, en sueldos reales, o sea, evidentemente ponderada la inflación. Hay una subida radical en el año 74 del 12% y otra del 9% en el año 75, para luego empezar a bajar. Y hay, por lo tanto, un modelo económico que se sigue durante los primeros años de la democracia, muy sustancial, evidentemente, a los de la transición española. Y esto significa, entre otras cosas, que excepcionalmente, si hacemos la vieja distinción entre trabajo y capital en la renta nacional, en el Producto Nacional Bruto de estos años, llegamos a la conclusión que en los últimos 15 años de la dictadura, más o menos el trabajo, suma de sueldos, cotizaciones y prestaciones sociales, sumaba un 40 y algo por cien, 44% al final de la dictadura, dispara a los 59 y a los 58 en los dos primeros años, los 2 años de la Revolución, 74-76, y empieza a bajar para los mismos niveles anteriores justamente cuando entramos en la Unión Europea, acompañado de crecimiento económico, pero vuelta de una mala o injusta distribución de la riqueza.
Hay un cambio sustancial que no ocurrió en España, que es la nacionalización, evidentemente, de los 7 magníficos, esos 7 grandes grupos financieros e industriales, los 7 magníficos de la economía portuguesa de los años 50, 60 y 70, que son nacionalizados no con la democracia inmediatamente, pero a los 11 meses. A partir del día 11 de marzo del 75, os ahorro detalles sobre, evidentemente, la guerra civil potencial, pero que nunca se ha desarrollado en cuanto tal. El temor permanente de una confrontación militar en Portugal siempre existió en los 2 años de la Revolución, pero es muy importante que tengamos en consideración que nunca salió. La transición española es, hechas todas las proporciones con la población portuguesa, es incomparablemente más violenta. Hasta el año 78 han muerto más de 600 personas por motivos políticos. En Portugal, entre el 25 de abril del 74 y la aprobación de la Constitución el 2 de abril del 76, han muerto 16 personas. No hay comparación. Y había armas por todas partes, partidos políticos con verdaderas milicias, un ambiente, bueno, salvo evidentemente grandes distancias, como el del la primavera y verano del 36 en España, pero no hubo guerra. Sí, en los momentos clave, en determinado momento, los grandes consensos se han hecho. La Constitución ha sido aprobada por más del 93% de los diputados portugueses, pese a las tensiones de la Revolución. Ya sé que vivimos momentos en los que la Revolución como figura, como concepto histórico, está claramente, o sea, las revoluciones tienen muy mala prensa en nuestros días. Es una gran discusión en la sociedad portuguesa, la bondad, la maldad, entre comillas, de la opción, no ha sido una opción, del modelo portugués, pero lo cierto es que produjo, entre otros aspectos, la nacionalización de una parte sustancial del casi todo el sector financiero y de muchas industrias clave, pero produciendo al final, al contrario de lo que en muchos casos se cree en mi país, produciendo un sector empresarial público muy semejante al que existía en Francia, un poco superior a Gran Bretaña, semejante a la República Federal de Alemania e inferior en capital producido y en renta y número de empleados, siempre en su proporción, a lo que sucedía en Italia. Italia es un país gobernado por la democracia cristiana permanentemente desde el año 44 hasta el año 92. Pero, sin embargo, sí, un gran sector empresarial del Estado que empezó siendo privatizado a partir del año 89, justo 3 años después de la integración europea. Menciono, porque no tengo tiempo, 2 aspectos en los que el cambio social, ahora algunos le llaman de calidad de vida casi civilizatorio, gracias, en la sociedad portuguesa es significativo. Fuimos el país de Europa, toda Europa sumada, occidental, central, oriental, donde la esperanza de vida proporcionalmente más sube en los años 60, 70 y 80, hasta llegar, por ejemplo, en el año 2010, por lo menos cifras del censo de la población de ese año, hemos superado a la esperanza de vida de Estados Unidos, por ejemplo. España e Italia son recordistas en Europa, pero nosotros hemos hecho un recorrido de una población que en el año 1960 todavía moría como primera causa de muerte, lo típico de los países subdesarrollados, las enfermedades gástricas, que tenían que ver con la desnutrición, evidentemente. Este cambio no es un cambio en Europa, es anterior a Europa. Empieza siendo anterior a la caída de la dictadura, se acentúa en los primeros 15 años de la democracia. Y luego, evidentemente, un crecimiento exponencial del número de estudiantes matriculados en la enseñanza superior, sobre todo con el aumento brutal, en rojo, del número de estudiantes mujeres, y esto acompañando, evidentemente, por fin acompañando una tendencia europea en este sentido. El cambio del estatus de la mujer es más rápido en Portugal que en España, no tanto por si queréis, una red social de organizaciones feministas muy fuertes, pero sobre todo porque como podéis imaginar, la guerra y la inmigración alejan siempre a los hombres, en primer lugar,
y evidentemente dejen espacio en la esfera pública a las mujeres. Las elecciones constituyentes del 75 nos dieron un sistema político más o menos dividido en 4 grandes familias políticas, lo que se asemejaría un poco al sistema español de la transición hasta la desaparición de la UCD. 2 grandes familias políticas a la izquierda, con el Partido Socialista en amarillo, 38% de los votos el año 75, y el Partido Comunista en rojo con un 12,5%. Entre los dos, una pequeña organización que acabará fusionándose, por lo menos en coalición con los comunistas, el Movimiento Democrático Portugués. Las 2 grandes familias de las izquierdas con una desproporción entre ellas, o una relación proporcional entre ellas, semejante a la que había entre el PSOE y el PC en España en las elecciones, insisto, del 77 y del 79, y luego ya las cosas son distintas. 2 familias en la derecha, el llamado Partido Popular Democrático, que hoy se llama Partido Socialdemócrata. Nosotros somos, con Brasil, un caso muy raro porque tenemos 2 partidos los 2 grandes partidos tienen el mismo origen de su designación, por la izquierda el Partido Socialista, por la derecha el Partido Socialdemócrata, que es básicamente, si queremos, hoy estaría un poco, digamos, en el ámbito, si hablamos de política económica y de Ciudadanos, un poco a la izquierda del PP en España. Y el Centro Democrático Social, los democristianos, que con el paso del tiempo, cuando en los años 90 se vuelven euroescépticos, adoptan el nombre justamente de PP, Partido Popular. Estas 4 familias se han dividido en 2 grandes momentos fundadores de la democracia. Democristianos, liberales, PPD, socialdemócratas, o sea, las 2 familias de la derecha y los socialistas, juntos en aprobar la integración europea, comunistas e izquierda radical en contra, al contrario del PC, que estará en favor. Y tiene que ver con, una vez más, esa distinta evolución de las 2 oposiciones. Pero, sin embargo, meses antes de la petición de la solicitud de ingreso, de inicio de negociaciones con la Comisión Europea para el ingreso en las comunidades europeas, en abril del 76, serán todos estos partidos, salvo el más pequeño, el CDS, los democristianos, que votarán todos en favor de la Constitución, que sin embargo ha fijado la Constitución portuguesa, aprobada desde, digamos, la extrema izquierda hasta el partido mayoritario de la derecha incluido, 93% de la Asamblea Constituyente, se aprueba una Constitución que tiene un sistema político semipresidencial, una representación proporcional, división, lo típico de un sistema liberal democrático de Europa en el campo político, sin embargo con una serie de preceptos sociales y económicos claramente de naturaleza socialista. Por ejemplo, fijando en la Constitución las nacionalizaciones hechas en el año 75 y la idea de una reforma agraria en el sur del país. La reforma de estos aspectos económicos de la Constitución se hará a los 13 años, en 1989, justamente 3 años después de la integración europea. No había sido una condición para el ingreso, pero era evidente que después del ingreso eso se haría. Y ese el motivo para que comunistas y izquierda radical estuviesen en contra. Hay, por lo tanto, 2 grandes consensos ampliamente mayoritarios. Un consenso europeo, un consenso constitucional. En los últimos años, los años de la Troika, desde el año 2011, los 2 consensos entraron en crisis. Porque evidentemente siempre que el Tribunal Constitucional, después de, nosotros hemos tenido, vosotros una, pero nosotros hemos tenido 9 reformas constitucionales desde el año 76. Y pese a todas esas reformas constitucionales, varios recortes en pensiones y sueldos líquidos, recortes líquidos común en España, a partir del año 11 serán declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Y esa tensión entre ¿qué vale más? Los tratados europeos que hemos firmado o la Constitución es una tensión que todavía hoy evidentemente está presente. Es importante fijar que los 2 grandes partidos del sistema político portugués que se turnan en el poder, el actual Partido Socialdemócrata de la derecha del anterior gobierno de Passos Coelho y el Partido Socialista que está hoy en el poder, los 2 están dentro de los 2 consensos, pero su interpretación de los 2 consensos es muy distinta. O sea, el europeo, el aquí, si queréis, como dicen los franceses, europeo, y el constitucional. A partir del noviembre del 75 se interrumpe el proceso revolucionario
Y se prepara la aprobación de la Constitución con la derrota militar, no tanto política, pero la derrota militar de la izquierda militar, los sectores más a la izquierda. Y se empieza el llamado proceso de normalización democrática, que tendrá, ahí sí, por fin, Europa como fin, como finalidad. Y, bueno, paso el análisis de la información un poco sobre el cuadro, el marco político posterior, tengo que terminar. 4 o 5 aspectos fundamentales de la negociación con Europa. ¿Cuáles eran los problemas? Y con Portugal habían muchos menos problemas que con España. Hay un retraso evidente en la negociación portuguesa, no por temas portugueses, pero porque Europa ha decidido que las 2 integraciones, portuguesa y española, se negocian en conjunto. Y había compás permanentemente de espera, en el caso portugués, por España, no por problemas nuestros. El único gran problema que Portugal podría presentar, y una vez más, tal como España, a Francia, no estaba ni en el agroindustrial, ni en la pesca, mucho menos en el frágil tejido industrial portugués, textil, calzado, y evidentemente un agroindustrial que había enriquecido enormemente con el esfuerzo de guerra, con un Estado que durante 13 años compró, endeudándose enormemente, pero compró todo lo que pudo, evidentemente, a la industria nacional durante los 13 años de guerra. La nuestra era una industria preparada para un mercado metropolitano y colonial en guerra, cuando desapareció todo el mercado colonial, descolonización de los años 74 y 75, y se acabó la guerra, todo esto tiene que ser, evidentemente, reconvertido. Y el objetivo es Europa. Pero evidentemente la entrada en Europa significó una reconversión industrial y del sector pesquero y agrícola muy duro, tan duro como en el caso industrial en España, aunque España tenía una industria pesada incomparablemente más sólida que la nuestra, y por lo tanto reconvertirla ha sido más costoso, pero en nuestro caso los cambios en la agricultura y en la industria y en la pérdida, la ganancia, y por una parte ganando mercado europeo en un primer momento, pero luego perdiéndolo a escala internacional para la industria ligera portuguesa, se notó muchísimo en mediados de los años 90. El único gran problema, la inmigración. Francia tenía, solo hasta el año 74, 850.000 emigrantes portugueses que se ampliarían prácticamente a 1.200.000 hasta finales de los años 70. Y Francia ha sido de esos países que primero los utilizó como mano de obra ilegal, fue regularmente legalizándola, pero a partir del año 73, con la crisis internacional, no quiere más emigrantes. Yo me acuerdo perfectamente, a mis 17 años, la primera vez que cruzo la frontera de Hendaya entre España y Francia, los portugueses hacíamos una cola por separado. Y en Francia éramos siempre tratados por separado. Y me acuerdo perfectamente, o sea, cualquier otro turista, y sobre todo los españoles del mismo tren que cruzaban hacia Francia, tenían un trato absolutamente distinto. Lo nuestro, la pregunta era siempre, y es humillante, ¿qué hace su padre? ¿Cuánto dinero trae usted? Yo la última vez, en diciembre del año 85, iba yo, la misma frontera, pero iba yo en un tren pero hacia Roma, desde Irún. Lo sabía, no sé si lo sigue habiendo, iba de vacaciones a Italia y un policía se atrevió a hacerme, esto era 22 o 23 de diciembre, iba de Navidades a Italia, y se atrevió a hacerme la misma pregunta, y yo le contesté, ¿y su padre qué hace? Yo no lo voy a contestar, o sea, esto a mí me parece, usted me deja entrar o no me deja entrar, punto. Esa forma, ese trato, ese país que hoy ha vuelto a la inmigración y otra vez a España, a Francia, evidentemente, ese país de emigrantes, tenía su gobierno, los gobiernos socialistas y luego de la derecha a partir del año 79, tenían con primera preocupación que era para nosotros Europa en primer lugar. Muchas otras cosas a largo plazo, renovación, modernización del tejido empresarial, la economía, cualificación de la mano de obra, ya. Pero en primer lugar, lo urgente, libertad, evidentemente, de movilidad. O sea, que los portugueses pudiesen seguir emigrando hacia Europa. Y evidentemente tuvimos que pasar por un largo periodo de transición. 3 fases, y con esto voy a concluir, 3 fases
tres y quizás una cuarta, la actual, tres fases de la integración portuguesa. La primera, los primeros 10 años los primeros 9 años son 9 de los 10 años de lo que hoy ya históricamente llamamos el caduquismo. Los 10 años consecutivos, como en algún momento se hablará, ya se habla ya del felipismo, los 10 años de gobierno consecutivo de ese señor que está ahí en ese cartel electoral, en buen camino, por buen camino, no buen camino, que se llama Cavaco Silva. 10 años primer ministro, 85-95, 10 años presidente de la República, con bastante menos poderes, entre el año 2006 y el año 2016, hasta enero de este año. En esa primera fase tenemos una fase de evidente crecimiento económico común al resto de Europa, no es que sea excepcional, y una fuerte reconversión económica. Los fondos estructurales, un creciente déficit comercial exterior, evidentemente se abre el mercado interno y la nuestra es la típica economía periférica que importa tecnología y exporta mano de obra. Ya exporta tecnología, es cierto, pero sobre todo en estos años, mano de obra, productos con baja intensidad, en los que en su producción hay baja intensidad, presencia de tecnología. Y es cierto, son los años contradictorios del inicio de las privatizaciones, de los años de lo que se ve nacionalizado en los años 70, y por otra parte, la construcción del estado del bienestar. Son años de gran tensión que es difuminada por el crecimiento económico, porque el gobierno es un choque de trenes en contra de los sindicatos y evidentemente para desmantelar la herencia de la revolución y sobre todo evidentemente en la Constitución. A partir del año 95 es los mejores años de la integración europea, más consolidada. Coincide con los 7 años, 6 y medio, de gobierno socialista de António Guterres, el último alto comisario de Naciones Unidas para refugiados y actualmente, yo creo que sin gran éxito, candidato a secretario general de la organización. Guterres preside a 2 gobiernos socialistas, no concluye el último, dimite a inicios del año 2002, justamente, la crisis había empezado en Portugal. Son años de gran crecimiento económico, el auge, más que con la derecha, de las privatizaciones, lo que permite acumular mucho capital para el Estado, pero el Estado pierde a la banca, pierde instrumentos luego esenciales para intervención en la economía, sobre todo en momento de crisis. Y la apuesta consensuada dentro del mismo grupo, digamos, del consenso europeo, la apuesta por la entrada en el euro. A partir del sistema monetario europeo y luego a partir del 99, euro, del 99 al 2002, o sea, se congela los cambios entre las varias monedas dentro del sistema y a partir del 2002, 1 de enero creo, ¿no?, del 2002 la adopción del euro. Durante este periodo hay sin embargo un cambio en la derecha. Es cuando aparece un discurso euroescéptico y tiene que ver con España. Son las elecciones del 89 y luego sobre todo al Parlamento Europeo, luego sobre todo del 95 y del 99, cuando el partido más a la derecha, el PP, decide está en la oposición, digamos, es el socio minoritario del Partido Socialdemócrata en las coaliciones de derecha, centro-derecha, y cuando están en el gobierno no son euroescépticos, cuando salen del gobierno asumen algún euroescepticismo. En estos primeros, claro, son los primeros meses de un gobierno socialista, probablemente, y sobre todo después del acuerdo de rescate financiero de la Troika, digamos, ¿no? Pero en todo caso, en los años 90, la derecha asumió claramente un discurso euroescéptico. De hecho, no es euroescéptico, es hispanoescéptico. Es la denuncia, y eso claramente recurrió la sociedad portuguesa y los medios empresariales y políticos, la denuncia de que no hemos entrado en Europa, hemos entrado en España. Cuando de repente el capital español compra a los medios de comunicación, las grandes empresas, Revilla, las grandes empresas del inmobiliario que compran la Avenida de Liberdad, el eje central, digamos, la Castellana de Lisboa, y evidentemente, sobre todo, la entrada de la banca española en la banca portuguesa. Esa sensación, ese eslogan que un candidato monárquico independiente tenía en las elecciones del 89 y decía, claro, es que, y hacía una escenificación hablando en español diciendo, es que nosotros no hemos entrado en Europa, hemos entrado en España, cundió en algunos medios, sobre todo en la agricultura y en sectores sociales como la agricultura y la pesca.
con las dificultades, la tensión con los pesqueros españoles. No es fácil ser evidentemente el vecino de la primera o la segunda flota pesquera del mundo. Y evidentemente esa sensación se tuvo. Por primera vez en la democracia aparece un discurso, yo no le llamaría hispanófobo como tal, pero evidentemente, o sea, los típicos manifiestos firmados por X personalidades quejándose del comportamiento del capital español en Portugal. Firmados en muchos casos por grandes empresarios que en sus consejos de administración tenían a empresarios españoles y que habían elegido como estrategia de internacionalización España. Bueno, en todo caso, esta es una novedad. Y la tercera fase es la fase de la crisis, de los años desde el año 2002 hasta el año 15, con dos grandes figuras, hay más, bueno, tres, Durão Barroso, efímero primer ministro portugués entre el año 2002 y 2004, que habrá salido hacia la presidencia de la Comisión Europea como, yo diría, 10ª elección después de que los 9 anteriores lo hayan rechazado, y después de perder por enorme distancia las elecciones europeas del 2004, invitado a la Comisión Europea. Pero hay dos otros personajes. Los 6 años de gobierno socialista con José Sócrates, hoy bajo sospechas muy graves de corrupción, y los 4 años y medio de gobierno de la derecha después de la firma, aunque haya sido Sócrates, la firma del acuerdo de rescate financiero con Comisión Europea, Banco Central Europeo y con el Fondo Monetario Internacional. Es el momento en el que desaparecen completamente los últimos resortes de soberanía económica portuguesa. Yo no lo digo que sea malo o bueno, y tampoco soy necesariamente un historiador muy crítico para decirlo. El ministro de Asuntos Exteriores y líder del socio minoritario del gobierno de la derecha, Paulo Portas, lo dijo abiertamente el año 2013, vivimos bajo protectorado, su expresión. Y es cierto, durante estos años, no es sencillamente, digamos, la comprobación como hoy ocurre. Portugal y España están bajo la probabilidad de, en las próximas semanas, que sea finalmente aprobado un conjunto de sanciones por incumplimiento del déficit. Tema mucho más discutido allá que aquí, por lo que me doy cuenta. Pero en todo caso, no es sencillamente eso, tratado presupuestario con, digamos, un corset muy, muy apretado sobre el comportamiento, evidentemente, del Parlamento y del gobierno, de los gobiernos nacionales sobre la aprobación de presupuestos. Es directamente, cada medida económica con impacto presupuestario discutido antes que nada con los 3 miembros de esa misma troika. Esto produjo, evidentemente, un cambio muy sustancial en primer lugar, una polarización social muy fuerte en el país, un repunte de la inmigración hasta niveles más altos en proporción a la población que los peores años de la guerra colonial, los años 70, 71, 72, 73, los 3 últimos años completos de la guerra colonial bajo la dictadura, pero produjo una sorpresa política que todavía no sabemos qué resultado final producirá, que es el gobierno de lo que llama un intelectual de la derecha, y ahora todo el mundo lo utiliza, el gobierno de la jeringonza. Yo sé que la palabra existe también en español. Sí. Desingonza. Es decir, la coalición de derechas gana las elecciones con únicamente 38% de los votos, el presidente de la República insiste en nombrar como jefe del gobierno al líder de la derecha, el mismo, Pascuello, que evidentemente ya se lo habían prometido los demás grupos parlamentarios, ha sido rechazado y obliga a la formación de un nuevo gobierno. Y los socialistas, por primera vez en 40 años, deciden negociar con los 2 partidos a su izquierda que habían subido muy sustancialmente su representación en el Parlamento. Es una situación relativamente semejante a la española con 2 diferencias. El conjunto de lo que era Podemos e Izquierda Unida es más fuerte en España, proporcionalmente un poco más, un 5% más, de lo que es la llamada izquierda radical en Portugal, primera cuestión, y en segundo lugar, el Partido Socialista no navega en los 22% de los votos, sino que tiene 10 puntos más, 32. Es suficiente para un gobierno representativo del Partido Socialista sin presencia de por elección propia de ningún ministro a su izquierda. Ni el bloque de izquierdas, ni el Partido Comunista, ni los Verdes tienen representación en el gobierno. Pero sí han firmado, y ahora tenemos, si queréis, los 2 tratados, entre comillas, bajo el que toda política económica tiene que ser negociada.
Por una parte, el gobierno negocia con Bruselas y con otra parte vuelve a Lisboa para negociar con comunistas y bloquistas. Y eso produce un curiosísimo equilibrio que en una sociedad abiertamente dividida, claramente en los años de nuestra transición, de la revolución, de repente puede producir alguna situación nueva. Es también eso que produce, entre otras cosas, una interpretación a escala nacional de lo que podrán ser las sanciones. Las sanciones, en el caso portugués y españoles, son producidas estudiando, tomando como referencia los años 13-15. Este gobierno empezó a gobernar el noviembre del 15. No tiene que ver con ello. Pero quien pagará las sanciones es el actual gobierno portugués, el Estado portugués, evidentemente. Si las habrá que pagar. Y por lo tanto, la interpretación es que hay una especie de chantaje político por parte de Bruselas en contra de una solución que no les gusta, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay y aquí, y con esto termino, hay un evidente escepticismo por parte de la entrada, digamos, o la aparición con fuerza de una opinión euroescéptica en la sociedad portuguesa que hasta ahora no existía. La opinión portuguesa en azul, vosotros tenéis en todos los en algunos eurobarómetros, 86, 96, 2006, 2011, 2015, la opinión positiva, el eurobarómetro va cambiando. En algunos casos, la mayoría pregunta directamente, ¿está usted de acuerdo con la permanencia de su país en la Unión Europea? Y desde niveles de 60% y 50% se está bajando a alrededor de los 40%, lo que es absolutamente original, digamos. Ya en el año 2011 era solamente el 51%, y las opiniones negativas, o ni mal ni bien, digamos, neutrales sobre la Unión Europea, están subiendo. Este es un tipo de euroescepticismo muy semejante, no tiene una lógica brexitiana, no es la discusión de los refugiados ni mucho menos, pero tiene una lógica, tiene que ver con los años, evidentemente, de la austeridad desde el año 2011 y de la experiencia del, para citar el exministro de Exteriores del gobierno de centro-derecha, el protectorado impuesto a Portugal. Muchas gracias.